Hola, en este segundo video vamos a seguir viendo algunos conceptos, pero antes quiero hacer una aclaración. En el video anterior dije que la palabra aleatorio significa al azar, lo cual es cierto, pero dije que es una palabra griega. No me equivoqué, es una palabra latina. Viene del latín. La palabra griega es estocástico. Entonces vamos a tener tres palabras que significan lo mismo, al azar, que es azaroso o al azar, ¿no? Aleatorio, que es una palabra latina, y estocástico, que esa sí es la palabra griega. ¿Sí? Todas significan al azar. Entonces, cuando yo mencione cualquiera de las tres, azaroso, aleatorio o estocástico, quiere decir al azar. Hecha esta aclaración, vamos a empezar. Vamos a continuar dando lectura. Dice, a veces cuando la población no es muy grande, se estudia directamente sin ayuda de muestras, como en el caso del promedio de calificaciones de tu grupo. Pero cuando esto no es posible, como en el caso de toda la población de dentistas, las muestras representativas son una gran ayuda. Es decir, si la población es muy pequeña, no tiene caso usar muestras. Pues la estudio directo a la población y ya. Pero si la población es muy grande, entonces es necesario utilizar muestras. Independientemente de que se estudie la población directamente o por medio de muestras, se puede decir de la estadística lo siguiente. Vamos a dar así la definición de estadística. Dice, es la ciencia matemática que proporciona un conjunto de técnicas para los procesos de recopilación, organización, análisis, interpretación y presentación de conclusiones de un grupo de datos de interés. Las técnicas estadísticas son convenientes cuando los resultados son variables al realizar una investigación. Por ejemplo, si se desea estudiar el peso de un grupo de personas o su estatura, no se tendrán los mismos resultados en todos los casos. Ese es un indicio de que se tiene que ocupar la estadística. Cuando al estudiar algo se ve que no siempre se tienen los mismos resultados, entonces la estadística es un buen candidato a ser usado para el estudio de esa variable de interés, llamémoslo así. Entonces, bueno, eh, para su estudio, la estadística se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es la que vamos a estudiar en este semestre, brevemente. ¿En qué consiste la estadística descriptiva? Pues leemos. Es la parte que se encarga de proveer los procedimientos para la recolección, organización y presentación de la información recabada. La estadística inferencial, con ayuda de la probabilidad, permite analizar, interpretar y obtener conclusiones acerca de la población de interés a partir de una muestra representativa de esta. Lo anterior no significa que la estadística inferencial sea la única que permita hacer todo eso, es decir, que permita sacar conclusiones. También de la estadística descriptiva se pueden obtener conclusiones muy leves, muy simples. ¿Sí? Ya cuando se necesitan conclusiones muy profundas, entonces ya se recurre a la estadística inferencial. Pero en la descriptiva también se puede. Bueno, también con la estadística descriptiva se pueden obtener de forma sencilla conclusiones sin tener que recurrir a la inferencial, pero esta última suministra métodos matemáticos muy poderosos que auxilian en decisiones más complejas, ya que se pueden estimar con cierto grado de confianza el intervalo en el que se encuentran algunas medidas de interés, como puede ser el promedio, una proporción, etc. Regresando a las afirmaciones del video anterior, ¿verdad? De referentes a los dentistas, gatos y votantes, se puede afirmar que se utilizaron muestras representativas de las respectivas poblaciones. Sin embargo, cuando se llega a conclusiones a partir de las muestras, es necesario considerar que existirá un error de muestreo. Esto es, que al no estudiar toda la población, sino solo una parte de ella, se comete un error que se busca minimizar. Esto es lógico. Si yo tengo una población y quiero estudiarla mediante una parte de ella, pues sí va a haber un error. Es decir, en el caso de los votantes, si yo tomo una muestra de los votantes y veo que el 32% quiere votar por cierto partido, cierto candidato, ¿a poco toda la población también será la misma proporción del 32%? Pues no, estará muy cerca, andará en 34, 33, 31. ¿Sí? Y eso es lo importante, que la muestra me dé una idea. Va a estar muy difícil que la muestra me dé un resultado exacto, es decir, que de la muestra yo obtenga un resultado 100% confiable acerca de toda la población. Eso está muy difícil, es casi imposible. Pero sí la muestra me va a dar información relevante que va a quedar muy cerquita de lo que es realmente la población. Y eso es lo que a final de cuentas me interesa. Por ejemplo, las votaciones presidenciales del año 2018, pues los porcentajes que daban a favor de un candidato u otro fueron muy cercanos a los reales. Se tomaban muestras de 1,000 votantes, imagínense, muestras de 1,000 votantes. Cuando somos 70, más de 70 millones de votantes en México, se tomaban muestras de 1,000. Y con puras muestras de 1,000, las casas encuestadoras podían tener una idea de cuál era el porcentaje que iba a votar para candidato a cierto partido u otro en el caso de la presidencia.
Y a la hora de hacer las comparaciones, ya una vez que se dieron las votaciones, pues quedaron muy cerca las estimaciones de las muestras con respecto a todo lo de la población. ¿Sí? Y de eso se trata, y por eso existe la estadística inferencial, para eso existe, para dar técnicas de manera que si yo estudio una muestra y de esta saco conclusiones de una población, esas conclusiones sean lo más cercana posible a la verdad, a la realidad. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces ahora con el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Es una característica que se desea investigar. Por ejemplo, la estatura de las personas en una localidad, el tiempo que tarda un grupo de estudiantes en resolver un examen, el color de los automóviles vendidos en un mes por una agencia, etc. De los ejemplos anteriores se puede ver que hay diferentes tipos de variables. A ver, entonces la variable es lo que me interesa estudiar. Pero hay diferentes tipos de variables. Vamos a ver el primero, las variables cualitativas. Son características que se refieren a ciertas cualidades en los elementos de una población o muestra. No poseen unidad de medida. Algunos ejemplos son el tamaño, el color, la textura, forma, etc. Por ejemplo, si yo digo, una agencia automotriz vendió 5 coches de color rojo. ¿Qué unidad tiene el color rojo? El color rojo se mide en kilogramos, en centímetros. No tiene unidades de medida, es el puro color rojo, es una cualidad. O si esta madera está muy lisa o está rugosa. Bueno, ¿qué? Lo liso se mide en centímetros, en pulgadas, en kilogramos, metros cúbicos. No tiene unidades de medida, es una cualidad. Bueno, pues hay variables que tienen esas características, son cualitativas. De esas no vamos a estudiar nosotros. Aquí vamos a estudiar las variables cuantitativas. Son características de los elementos de una población o muestra que se miden con ayuda de algún instrumento, aparato o por conteo, o sea, puede ser por medida o por conteo, y que tienen una unidad de medida. En general se refieren a características numéricas como el peso. El peso puede ser medido en kilogramos, libras, etc. La estatura en centímetros, pulgadas, pies. La presión arterial, pues bueno, puede ser milímetros de mercurio, aunque hay otras unidades de presión, pero bueno, es la más usada. Flujo de un fluido que puede ser en litros por minuto, en galones por segundo, no sé, pero tienen unidades de medida y se pueden obtener por medio de un conteo o de una medición. Por ejemplo, si yo conteo un grupo de alumnos, puedo decir, en este salón hay 43. ¿Qué unidades de medida? Pues alumnos. Los alumnos ahí serían las unidades de medida. ¿Sí? Dentro de las variables cuantitativas, o como dice ahí, a su vez las cuantitativas se subdividen en variables discretas. Son las que se originan en un proceso de conteo, como el número de egresados de una escuela, el número de boletos vendidos en una obra de teatro, etc. Entonces, todas las variables cuantitativas que se obtengan por conteo se denominan discretas. Y luego tenemos las variables continuas. Son las que surgen del proceso de medir, tales como el peso, la estatura, la temperatura. Todo eso no se cuenta, se mide. Entonces, si yo tengo una variable cuantitativa que se obtiene de contar, entonces es discreta. Si se obtiene por medición, entonces es continua. Vamos a ver qué son los datos. Los datos son los valores que una variable puede adoptar en un estudio. ¿Sí? A manera de ejemplo, si se mide la estatura de un grupo de estudiantes, la variable es precisamente la estatura y cada medición es un dato correspondiente a la variable. Si hay 50 personas, la variable estatura consta de 50 datos. Esto es, no se trata de 50 variables. Aunque son 50 estaturas, la variable digamos que es una. Es la variable lo que quiero investigar. ¿Qué quieres investigar de este grupo de personas? Su estatura. Ok, hay 50, entonces tendré 50 datos, pero una variable, estatura. Porque hay quien confunde y dice, es que son 50 variables, no, una estatura por cada uno, no. Es una variable, estatura, que en este caso, requiere de 50 datos, la estatura de cada una de las 50 personas. ¿Sí? Debido a que las técnicas estadísticas se adaptan muy bien a variables del tipo continuo, no es raro que los datos discretos se procesen como continuos para aprovechar esa ventaja. Sin embargo, es necesario hacer una ligera corrección que se tratará enseguida. A ver, esto necesita una explicación. En estadística existen fórmulas. Fórmulas para variables discretas y fórmulas para variables continuas. Sucede que la mayoría de las fórmulas y las más importantes son para variables continuas. Para variables discretas hay muy pocas. Entonces, ¿qué hacen los expertos en estadística? Que manejan las variables discretas o los datos discretos, los manejan como si fueran continuos,
para poder usar todo ese arsenal de fórmulas poderosas que tiene la estadística. Pero esto va a provocar un pequeño error, ¿sí? Pero es más el beneficio que se obtiene que el pequeño error que se comete. Entonces, por eso es que se acostumbra en estadística, si me tengo que enfrentar a un grupo de variables discretas, pues manejarlas como si fueran continuas, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a ir aquí en este párrafo. Ahí voy a empezar, en ese párrafo. Dice, supóngase que la medida del lado de un vidrio para una ventana resultó ser de 66.3 centímetros. Es posible que la longitud verdadera sea un poco mayor o menor, pero nuestro instrumento de medición no tiene la capacidad requerida para saberlo. Entonces se supone que el verdadero valor estará entre 66.25 y 66.35. Esa es una convención que hay en estadística. Si alguien me da una medida, me dice, esto mide 66.3. Ah, bueno, entonces yo voy a suponer que el verdadero valor va a estar entre 66.25 y 66.35. Ahora bien, para una medición del marco de un portarretrato de 12.76 centímetros, por las mismas consideraciones anteriores, se tiene que el verdadero valor se encuentra entre 12.755 y 12.765. Y a ver, dejamos de leer y vamos a hacer una aclaración. A ver, en el caso del lado del vidrio, dice que la medición fue de 66.3. Yo voy a suponer que el verdadero valor fue, como dice ahí, 66.25 y el otro es 66.35. Nótese que el verdadero valor tiene, no sabemos cuál es, sabemos que está entre 66.25 y 66.35. El valor que yo di tiene un decimal y los que yo voy a suponer tienen un decimal de más, es decir, tienen dos decimales, ¿verdad? Entonces yo voy a suponer que el verdadero valor es esto, es decir, le voy a sumar y le voy a restar ¿cuánto? 0.05. Si yo, bueno aquí, 0.05. Si yo le sumo a 66.3.05 me va a dar este. Si yo le resto 0.05 me va a dar este de acá, ¿sí? ¿Cuántos ceros deben ir después del punto? Según aquí tengo un decimal, entonces debe ir un cero después del punto. Si yo tengo dos decimales, deben ir dos ceros después del punto, ¿sí? Es la forma en cómo se maneja el intervalo en donde se va a obtener el verdadero valor, ¿sí? A ver, vamos a hacer con otro ejemplo. El de 12.76 que está aquí. El marco de un portarretrato es 12.76. 12.76. ¿Cuántos decimales tiene? Tiene 2. Entonces yo le tengo que sumar y restar un punto con dos ceros y un 5. ¿Sí? Si tuviera 3 decimales, entonces sería un punto con 3 ceros y un 5. Entonces, si yo le sumo y le resto esto, ¿qué valores voy a obtener? Ah, bueno, voy a obtener 12.755 y 12.765. El verdadero valor va a estar en este intervalo, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos ese intervalo? Pues le sumamos y le restamos al valor que me dan un punto, la misma cantidad de ceros que de decimales y después al final un 5. Si tiene un decimal irá un 0 como en el ejemplo anterior. Si tiene dos decimales irán dos ceros. Y así vamos a obtener el verdadero valor. Ahora aquí viene lo que les estaba comentando hace ratito. ¿Qué pasa si yo voy a un grupo y cuento que hay 45 alumnos? Como es una variable que es discreta, porque lo obtuve por el proceso de contar, entonces pues son 45 y si no me equivoqué al contar son 45 alumnos. Sin embargo, como voy a convertir esa variable discreta en variable continua, yo voy a suponer que el verdadero valor va a estar entre 44.5 y 45.5. Aquí le voy a tener que sumar y restar. Como no hay decimales, pues tampoco habrá ceros después del punto. Entonces le sumaré y le restaré 0.5 y llegaré a estos valores. Entonces yo voy a decir que el verdadero valor está entre 44.5 alumnos y 45.5 alumnos. Bueno, esto es absurdo, no puedo tener 0.5 alumnos o alumnas, ¿verdad? Pero en estadística esto es válido. Estoy convirtiendo la variable discreta en variable continua para poder usar todo el arsenal, como ya lo dije hace rato, todo el arsenal de fórmulas de las variables continuas. Entonces, esto va a ser así. Si en un call center, en un centro de llamadas de quejas, ¿verdad?, de un banco, llegan 76 llamadas telefónicas, ¿sí? Entonces yo voy a suponer que van a estar entre 75.5 y 76.5. Es decir, le voy a sumar y restar 0.5. Como el 76 no tiene decimales,
entonces no va a tener ceros después del punto. Bueno, esto es lo que yo les quería comentar. Bien, le seguimos. Dice, estamos aquí, ahora aquí le voy a borrar lo que hice acá, en esta partecita. Entonces dice, ahora bien, para una medición de marco de un portarretrato de 12.76 centímetros, por las mismas consideraciones anteriores se tiene que el verdadero valor se encuentra entre 12.755 y 12.765 centímetros, ¿verdad? Esto con respecto a los valores continuos. Por lo que respecta a los discretos, se harán las mismas consideraciones. Esto es, para un conteo de 92 llamadas telefónicas, se tomará en cuenta que el número se encuentra entre 91.5 y 92.5. Es decir, le sumaré y le restaré 0.5. ¿Sí? Llamadas telefónicas. Bueno, le subimos. Por supuesto que esto puede sorprender, ya que si no hubo error al contar, el valor 92 es exacto y no se tendría que hacer eso. De decir 91.5 y 92.5, no se tendría que hacer eso. Pero es el precio que pagar por utilizar la teoría de variables continuas en variables discretas. Precisamente esta es la corrección para variables discretas que se mencionó anteriormente, es decir, el sumarle y restarle 0.5 a los enteros en las variables discretas, esa es la corrección que hay que hacer para convertirlas en continuas. ¿Sí? Dice, ahora, considérese las calificaciones de un alumno universitario en la asignatura de bioestadística. Me ponen 6.7, 5.3, 9.1, 7.9 y 8.2. Para calcular el promedio es necesario sumarlas y dividir el resultado entre el número de asignaturas. Al llevar a cabo esto último, el resultado es 7.44. Ustedes pueden hacer el promedio, pueden pausar el video, sacar una calculadora y ver que pues, da eso, 7.44. Parece razonable decir que como los datos están expresados hasta décimos, o sea, estos datos están en décimos, o sea, tienen un decimal o décimos. Entonces, pero mi resultado, ¿cuántos decimales tiene? Tiene 2. Por lo tanto, mis datos tienen un décimo, pero mi resultado tiene centésimos, o sea, 2 decimales. ¿Es lógico eso? ¿Es lógico que de datos que tienen un decimal yo pueda sacar un resultado con 2 decimales? La estadística dice que no, que eso es ilógico, que el resultado también tendría que tener un decimal, no 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que proceder con el redondeo, ¿verdad? Tengo que redondear ese 7.44, lo tendré que redondear, y de hecho el redondeo correcto va a ser 7.4, ¿verdad? ¿Sí? Y ese sería el resultado correcto estadísticamente hablando, ¿sí? Si mis datos tienen 2 decimales, mi resultado debe tener 2 decimales. Si mis datos tienen un decimal, mi resultado debe tener un decimal. Si mis datos son enteros y no tienen decimales, pues mis resultados también deben ser enteros y no deben tener decimales, ¿verdad? ¿Sí? Es lógico. Entonces, esto nos va a llevar a la teoría del redondeo. Pero ese redondeo lo vamos a ver en el siguiente video, ¿verdad? Pero bueno, vamos a terminar de ver esto. Entonces, dice así. Aquí dice, al llevar a cabo esto último, el resultado es 7.44. Parece razonable decir que como los datos están expresados hasta décimos, el resultado no tendría que estar expresado en centésimos, sino también hasta décimos. Esto requiere entonces redondear el número a décimos. Hay 2 opciones. Redondear el 7.4 con un error de redondeo de 0.04, es decir, si yo el resultado original de 7.44 lo redondeo a 7.4, estoy cometiendo un error de 0.04. O redondear a 7.5, pero la distancia de 7.4, la distancia de 7.44 a 7.5 da un error de redondeo de 0.06. Entonces, ¿cuál elegiré? Pues el que dé el menor error de redondeo. Bueno, y de eso se va a tratar el siguiente video, del estudio del redondeo. Nosotros aquí en este video ya llegamos a su fin. Gracias por la atención prestada. Atiendo a las dudas por correo electrónico y si es necesario que yo haga un video para resolver alguna duda en particular, pues lo haré y no nada más se lo mandaré a la persona, sino que lo publicaré en la página de TonoHots para todos, porque a veces una duda de uno es una duda de más, ¿no? Y entonces yo lo voy a hacer así, ¿sí? Entonces, hasta ahorita cualquier duda yo la voy a responder ya sea por correo electrónico o por medio de videos. Y queda pendiente el tercer video, que es para el redondeo de los datos, y este va a ser todo el trabajo de la semana número 1 del curso, del semestre. 3 videos, el anterior, este y el que está por venir. Gracias por su atención. Hasta pronto.